Yo aprovecho, además de recomendar la lectura de este libro, a hacer un llamado que es reiterativo en Agenda Azul, y es que pueda existir un diálogo activo entre la política y la academia. No pueden seguir teniendo rutas diferentes. La política tiene que apoyarse en el conocimiento técnico de los académicos en las diferentes materias para que los derroteros de las políticas de Estado estén suficientemente informados y no respondan a situaciones electorales, coyunturales, a intereses malsanos y tal vez muchas veces a improvisaciones. Hacia la sociedad del conocimiento, un proyecto de país para Colombia es una apuesta por eso, por un diálogo activo y constructivo. Descubra su vocación histórica. Descubrir esa vocación histórica, todo el desarrollo lo centre sobre la esencia del territorio y lo pueda llevar a un desarrollo más evolutivo. Hoy he invitado a Adrián Miranda Loaiza, graduado en Filosofía de la Universidad Sergio Arboleda, con una experiencia en la política colombiana y asesor de unidades legislativas de alrededor de 10 años. La intención es que hoy conversemos sobre un proyecto académico que es a la vez un proyecto de país. Pero antes de conversar, le doy la bienvenida a Adrián. Bienvenido, Adrián. Camilo, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación aquí a su programa Agenda Azul. Es un gusto, Adrián. Bueno, lo primero es que quiero mostrarles el libro que nos convoca hoy. El libro se titula Hacia la sociedad del conocimiento, un proyecto de país para Colombia. Y revela una inédita novedad, una indiscutible vigencia, pues no es común encontrar textos que sean a su vez casi que programáticos para desarrollar a nivel de país. En ese orden de ideas, me encantaría que Adrián empezara por contarnos la historia de este texto. Sí, doctor Camilo, esto inicia en el 2018, estábamos en plena campaña a la presidencia, estábamos, había varios candidatos, protagonista Iván Duque, Petro, y veía, siempre estaba como un poquito como tras bambalinas de la política, y entonces veía con mucha sorpresa el nivel del debate, que era un nivel del debate que nos iban llevando poco a poco a un nivel muy superficial, un nivel del debate donde hablábamos siempre de escándalos, quién tenía menos escándalos, quién tenía menos investigaciones, quién era menos malo en últimas. Y me preocupaba eso porque decía, la política se ha convertido en un debate superficial y Colombia carece de dirección, casi que la política latinoamericana carece de una dirección o de proyecto. Y entonces me preguntaba cuál sería esa posible dirección de Colombia. Y esa fue la motivación y esa fue la razón por la que empecé a escribir, por responder esa pregunta. ¿Hacia dónde va Colombia? ¿Cuál es su dirección? ¿Conoce los políticos que nos gobiernan? ¿Conocen esa dirección? ¿La saben explicar? ¿La gente la conoce? Y pregunté a varias gente de mi alrededor si Colombia tenía alguna dirección e encontré respuestas muy diferentes. Entonces concluí que Colombia no tiene una dirección clara, precisa, y que ni la ciudadanía ni los políticos tienen clara esa dirección. Entonces quise construir una. Me impuse esa tarea de escribir una dirección a Colombia y dije cuál podría ser esa dirección, porque no podría ser algo subjetivo, que partiera únicamente de mí, sino tiene que ser algo muy objetivo, que partiera de la esencia de Colombia. Y esa fue la primera piedra que puse. Quise investigar cuál era la esencia de Colombia. Entonces estudié dos cosas a profundidad, la geografía y las personas que han habitado y habitan el territorio colombiano. Y a esa investigación la llamé vocación histórica de Colombia, o vocación histórica de los territorios. Al estudiar la geografía y las personas que habitan la geografía, me di cuenta que Colombia es mega biodiverso, multicultural y creativo. Su gente es altamente creativa. Se dice vocación porque es un llamado a ser, la palabra vocación significa llamado o llamamiento, y se dice histórico porque hasta el momento de su formación hasta el día actual. Y hablo de formación y no de fundación, porque Colombia fue fundada pues, más o menos en 205 años, pero se formó empezó a formarse hace 120 millones de años. Cuando la placa tectónica de Nazca y la plataforma sudamericana se encuentran y nace la cordillera de los Andes,
esa cordillera nos da una geografía característica, una fauna, una flora, unos suelos, un clima, una vegetación, y después los colombianos que vienen a habitar ese territorio entienden y ven y desarrollan el mundo de una forma particular y única. Entonces, esa fue la primera piedra que puse en esta investigación y dije, es un buen principio, y de ahí partimos a crear una dirección hacia Colombia, de Colombia. Muchas gracias, Adrián. Yo quisiera leer un pasaje de su libro sobre el cual podamos desarrollar las ideas. Empezando porque le explique a la comunidad de Agenda Azul la idea fundamental del texto. Dice así: el libro Hacia la sociedad del conocimiento, que hoy tiene usted en sus manos, es una propuesta concreta que anima desde la ciudadanía a pensar en la construcción de un proyecto de país que una a todos los colombianos y los invite a trabajar juntos por fórmulas creativas para el progreso, y quisiera subrayar esto, el desarrollo humano integral. Así, doctor Camilo, la propuesta, eso es un proyecto de país, por lo tanto es una propuesta concreta. No quiere llegar a ser un manual, sino que también es una construcción en colectivo con la ciudadanía, y es partiendo de la esencia. La propuesta concreta es que el desarrollo de Colombia debe cimentarse sobre la esencia de Colombia, sobre su vocación histórica. Así como, a manera de analogía, cada ser humano construye un proyecto de vida de acuerdo a sus talentos, sus capacidades, sus destrezas, sus vocaciones. Asimismo, los territorios deben construir una propuesta que parta de la esencia. En Colombia o Latinoamérica hemos acostumbrado de copiar algunos modelos de desarrollo de otros países, y queremos implementarlos acá como si también fueran parte de nuestra esencia, y creo que ese no es el camino es saber cuál es nuestra esencia y sobre eso construir el desarrollo. Entonces, la propuesta concreta es que todo va a la evolución, y la misma esencia de Colombia debe tender a esa evolución. Entonces, los planes de desarrollo deben escribirse o formularse de acuerdo a la evolución de esa esencia, y que cada presidente llegue a potenciar esa esencia, a hacerla evolucionar de forma integral. Pero acostumbramos en Colombia, y es que quien gana las elecciones le da una interpretación partidista e ideológica a ese proyecto de nación o a ese plan de desarrollo, y lo desarrolla durante 4 años, que a mi parecer es un periodo muy corto. También tenemos en cuenta que para construir un plan de desarrollo nos gastamos primero unos 6 meses más o menos, y el último año es un año de recoger y también de campañas políticas, así que tendremos más o menos 3 años de un plan de desarrollo, y es un tiempo muy corto para una nación. Entonces aquí lo que planteamos es una propuesta a largo plazo, una propuesta, como es la esencia de Colombia, de mantenerse siempre, y la idea es que cada mandatario venga a aportarle la evolución integral de esa esencia. Adrián, el libro se divide en 4 secciones: el contexto, el diagnóstico, la propuesta y la implementación. Conversemos un poquito sobre cada uno. En el diagnóstico, porque ya hemos hablado sobre el contexto, el diagnóstico, me interesa mucho que nos cuente sobre la burocracia. Sí. En el tema del capítulo segundo, cuando analizamos el contexto de la humanidad, la sociedad del conocimiento, el ser humano va evolucionando y también la mente humana va ayudando a esa evolución, y vemos en Colombia hay mucha creatividad. Colombia es altamente creativo, pero la sociedad del conocimiento no se ha instalado de forma progresiva en Colombia, porque tenemos 4 obstáculos, y los 4 obstáculos es el diagnóstico que analizamos en el capítulo segundo, y son legislación cambiante o variable, inestable, impuestos casi confiscatorios, excesivos, burocracia, que es cada trámite es un negocio, y contrabando, que es la competencia desleal en últimas. Entonces, en este contexto, al tejido empresarial colombiano le queda muy difícil desarrollarse de forma efectiva, progresiva o evolutiva, porque se encuentra con un ambiente hostil para el desarrollo empresarial. Cuando los mandatarios quieren tener más recaudo, solo se les ocurre una reforma tributaria. Esa reforma tributaria siempre va en la línea de obtener más impuestos de las empresas. Y eso hace que haya 2 cosas: fuga de cerebros y fuga de capital. Entonces, la burocracia en Colombia también,
como lo decíamos antes, cada trámite es un negocio. Los políticos se han encargado de llegar a los cargos con miles de compromisos, y la forma de cumplir esos compromisos es creando puestos, a veces repetitivos, a veces como injustificados, para cumplirle a gente que ha venido apoyándolos, y eso hace que un Estado sea mucho más grande, haya más gasto público, sea más ineficiente, y eso retrasa pues todo el desarrollo del país. Entonces esos 4 obstáculos, sumados a que nos gastamos, y está ahí también las cifras en el libro, 50 billones de pesos en corrupción al año en Colombia. Es más o menos el presupuesto de un ministerio como el de Educación en Colombia. Entonces tendríamos un ministerio más, el Ministerio de la Corrupción, con su presupuesto cada año. Y también le sumamos el tema del narcotráfico, que en últimas es dólares injustificados en Colombia haciendo hueco en la economía del país. Entonces ese ambiente hostil genera pues solamente problemas para el empresariado, un ambiente totalmente inestable y hostil para el empresariado. Sin embargo, doctor Camilo, estudiando a profundidad el tema empresarial en Colombia, nos encontramos que Colombia ocupa el 3er lugar en Latinoamérica en emprendimiento, o en como ver como una opción deseable el emprendimiento en Colombia, y el 8º en el mundo. Es decir, el colombiano lo castigan todo el tiempo, el Estado le pone trabas al empresario colombiano, y él aún así sigue intentándolo, se quiebra y sigue intentándolo, vuelve a crear empresa. ¿Qué pasaría entonces si en Colombia tuviéramos un ambiente favorable para el emprendimiento? ¿Qué pasaría? Adrián, hablemos de la propuesta, concretamente de 2 acápites. La revolución creativa se ha tomado el mundo y la vocación histórica de los pueblos. La revolución creativa, lo hablábamos al principio, y es la evolución pues de la conciencia humana, que siempre va en ese desarrollo evolutivo y nos ha llevado pues a todo lo que tenemos hoy en día. Y las universidades colombianas no están advirtiendo que el 60% de los empleos que hoy existen desaparecerán en las próximas 2 décadas. Y también que el 65% de los empleos en los que trabajarán nuestros hijos aún no se han creado. Es decir, que si una persona hoy se matricula a Contaduría Pública y estudiará 5 años, posiblemente al graduarse encontrará que su carrera ya no existe, porque una inteligencia artificial o un programa lo está haciendo, que hoy en día en Colombia ya se está utilizando esos programas para Contaduría Pública, y así hay una cantidad de ejemplos. En el libro hago una simulación de qué pasaría si masificáramos 2 inventos que ya hoy funcionan, carros autónomos y eléctricos, que ya los vemos por todo lado. ¿Qué pasaría si todos los carros fueran autónomos y todos fueran eléctricos? Pues aparecería una cantidad de empleos inimaginables. No habría ni siquiera licencias de conducción porque son autónomos, o sea, toda la gente que, academias de conducción, estaciones de servicio, técnico-mecánica, parqueaderos incluso desaparecerían, muchos empleos desaparecerían, y la academia no está advirtiendo hacia dónde va esa revolución creativa. Los empleos del futuro, las facultades en las universidades no están formando a los estudiantes en los empleos del futuro, o por lo menos está indicando hacia dónde tiene que ir su profesión. Una parte de la sociedad del conocimiento en Colombia es que la política es una parte importantísima del desarrollo de los pueblos, importantísima. Si comparamos el desarrollo de lo privado con lo público, lo privado nos lleva años luz en lo político, años luz. Una empresa del tamaño del presupuesto del Estado colombiano tiene a los mejores funcionarios trabajando, las multinacionales tienen los mejores gerentes con la mayor experiencia, pero ¿por qué en lo público puede llegar cualquiera? El de menos escándalos, incluso no encuentra la preparación y la idoneidad. Los ministros tampoco se les exige una idoneidad. Entonces, esa sociedad del conocimiento para la vocación histórica de Colombia exige que la gente que esté en el gobierno sea del mejor calibre técnico y de idoneidad. Entonces, planteamos en esta propuesta, y es que cada territorio en Colombia, partiendo de la nación, la región, el departamento, el municipio, descubra su vocación histórica. Descubrir esa vocación histórica, todo el desarrollo lo centre sobre la esencia del territorio y lo pueda llevar a un desarrollo más evolutivo y la gente lo va a conocer. Por ejemplo, Colombia, nadie podría negar en Colombia que Colombia, su vocación es ser mega biodiverso, multicultural y creativo.
En eso todos estaremos de acuerdo. Y cada presidente y cada ministerio debe trabajar desde su cartera por esa evolución. Entonces, soñaríamos con un país donde en cualquier rincón de Colombia tuviéramos 4 vocaciones históricas alineadas: la vocación histórica del municipio, la del departamento, la de la región y la de Colombia. Esas 4 vocaciones históricas alineadas, seríamos un país que sabría hacia dónde va cada dirección y cada territorio. Adrián, y finalmente, y lo más importante, implementación de la propuesta. Sí. En 2018, al profundizar en la vocación histórica de Colombia, repetimos mega biodiverso, multicultural y creativo, encontré que en los ministerios del entonces presidente Juan Manuel Santos había ministerios para la mega biodiversidad que iban en esa línea, también había para la multiculturalidad, pero no había nada para la dimensión creativa del colombiano. Entonces, solamente encontré en el Ministerio de Turismo, Industria y Turismo, un viceministerio de Desarrollo Empresarial. Pero la creatividad del colombiano es mucho más que solamente empresa. Y estaba Colciencias. Entonces se propuso la unión de esos 2 sectores y elevarlo a la calidad de ministerio. Esta propuesta se hizo en el 2018 y en 2020 el gobierno del presidente Iván Duque, en el Senado de la República, el Partido Liberal propone este ministerio y se aprueba. Y en 2020 vemos que existe el Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Acá hacemos una propuesta, es Ministerio de la Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento. Falta esa parte de emprendimiento. La propuesta va en miras a que en todo rincón de Colombia no tenemos como esa representación de la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento. Es decir, si un joven de un municipio, no sé, de los Llanos, tiene una super idea, ¿dónde se acerca? ¿A qué dependencia de la alcaldía se acerca para llevar su idea a cabo o a aterrizarla? Entonces queremos que la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento se tome todo el territorio con toda la fuerza de un ministerio, con el presupuesto de un ministerio, con el conocimiento de un ministerio. Entonces es necesario que tengamos como un pilar fundamental la creación de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento en Colombia. ¿Qué vemos actualmente? Que el ministerio cada año le recorta en el presupuesto. No es importante la ciencia en Colombia para la agenda de los gobiernos, no es importante ni la tecnología, ni la innovación, ni el emprendimiento en un país altamente creativo, en un país donde su vocación es ser creativo e innovador. Entonces nos parece que es fundamental que el ministerio se implemente pues, en todos los municipios de Colombia. Muchas gracias, Adrián. Yo aprovecho, además de recomendar la lectura de este libro, a hacer un llamado que es reiterativo en Agenda Azul, y es que pueda existir un diálogo activo entre la política y la academia. No pueden seguir teniendo rutas diferentes. La política tiene que apoyarse en el conocimiento técnico de los académicos en las diferentes materias para que los derroteros de las políticas de Estado estén suficientemente informados y no respondan a situaciones electorales, coyunturales, a intereses malsanos y tal vez muchas veces a improvisaciones. Hacia la sociedad del conocimiento, un proyecto de País para Colombia es una apuesta por eso, por un diálogo activo y constructivo entre la academia y la política. Muchas gracias, Adrián, por acompañarnos. Muchas gracias, Camilo. Que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final del video. Recuerde que también nos puede encontrar en Facebook e Instagram. Si le gusta nuestro contenido, por favor, dele me gusta y compártalo.